el segundo trabajo presentado por Pablo Vilches. Lleva el nombre de Rehabilitación del puente Arco de Ribera de Taganana en San Andrés, Tenerife, España. Hola, buenos días. Venía a presentar, soy Pablo Vilches, venía a presentar el puente de Taganana. Es un puente que está en Tenerife. Bueno, quería hacer una pequeña introducción. El puente es un puente arco de ribera, tiene 32 metros de luz. Luego explicaré un poco los puentes de ribera, qué características tienen, pero lo importante es un poco situaros en la situación de la obra. Es un puente que tenía unas inspecciones previas, tenía patologías, y de un día para otro el Ayuntamiento de Tenerife recibe una llamada que están cayendo trozos de hormigón del puente, uno de ellos sobre un coche, y los técnicos locales van a ver la obra y se encuentran que donde se cayó el hormigón, la armadura del puente tiene una pérdida de sección de más del 50%. La consecuencia es el corte del puente y la activación de una obra de emergencia. Entonces, lo primero que tenemos que explicar es que lo que vamos a presentar se tuvo que realizar en 5 meses: inspección, proyecto y obra. Bueno, como comentaba previamente, en los puentes de Ribera es una colección de puentes que se realizó por el ingeniero Ribera en 1925, es un puente histórico, y se caracteriza por una celosía, que la pueden ver en pantalla, que tiene doble función. Es una celosía formada por angulares metálicos que sirven como cimbra para la construcción del arco, de tal forma que es un puente que se autoconstruye, por decirlo así. Esto permitió construir muchísimos puentes en esta época. Hay muchísimos puentes de arco de ribera con luces diferentes, y la segunda característica es que son puentes arcos con un arco, son de luz muy rebajada, tienen una relación habitualmente de 1:10 o 1:12, lo cual implica sobre todo una cosa muy importante, que es el empotramiento en los arranques. Bueno, aquí tenéis algunas fotos de la colección de puentes. Se hicieron cateos y el puente respetaba perfectamente los planos de diseño generales. Bueno, la metodología ha sido muy parecida a la que he contado en el ejemplo anterior. Tuvimos que hacer inspecciones, tuvimos que hacer ensayos de corrección de materiales, tuvimos que hacer ensayos químicos del puente para saber si había problemas químicos de carbonatación, cloruros y demás. Y luego se pasó, una vez caracterizado el puente, a la fase de diseño y finalmente a la fase de ejecución. Bueno, lo que he contado antes, tenían inspecciones previas, pero digamos, estaban haciendo los trámites para hacer reparaciones del puente, pero no llegaron. O sea, tuvo que activar una obra de emergencia. Y bueno, los principales defectos que se encontraron en el puente fueron desprendimientos de hormigón, sobre todo ahora veremos fotos, sobre todo en la zona de arranque de los arcos y en la viga longitudinal principal, que serían estas fotos. Las pérdidas de sección llegaban a más del 50% de los angulares. Aquí se puede ver algunas fotos de los ensayos que hicimos de compresión del hormigón, algunos ensayos de los angulares, que la armadura del arco hay que recordar que no es armadura pasiva normal, que son angulares de acero. Y bueno, pues al final se terminó haciendo una modificación de la estructura con las cargas actuales. Esto es muy importante porque, claro, un puente de 1925, la carga de diseño original no era la actual, había mucha diferencia. De hecho, más o menos como número inicial, el camión original era 20 toneladas y el camión actual, la normativa española, son 60. Bueno, algunas fotos de las comprobaciones de los arcos, que eran los elementos que tenían mayor responsabilidad estructural. Y aquí un poco un resumen de lo que cumplía y lo que no. Bueno, podemos ver que el estado inicial no cumplía el carril 2 del AP11. El carril 2 del AP11, para que nos hagamos una idea, es un camión de 40 toneladas. Y no cumplía ni los arcos, ni en arranque, ni en clave, ni en riñones, no cumplía en ningún sitio. Los largueros, que era la vía longitudinal principal,
tampoco cumplían ni a cortante ni a momento con los daños, y las losas, que también eran un elemento, sobre todo en la zona de voladizos, que es donde se acumula todo el agua, estaban muy dañadas también a nivel de corrosión, tampoco cumplían. El estado final, pudimos hacer una reparación, luego veremos la reparación, para poder cumplir un carril 2, que son 40 toneladas. El puente, antes del problema, estaba limitado a 15 toneladas. Cuando terminamos la obra, quedó limitado a 25. Bueno, en general, aquí hay una descripción completa de todas las reparaciones, pero me centraría solamente en explicar que se hizo un refuerzo con un recrecido, con grout proyectado, de reparación, con reacción compensada y de 40 MPa y armadura pasiva. O sea, al final la reparación fue una reparación bastante simple a nivel de productos, para la losa superior se hizo una sobrelosa aprovechando la capa de carga muerta, cambiando carga muerta por carga estructural, y se pudo hacer un incremento del canto de la losa. Aquí tenemos algunas fotos, algunos esquemas, del puente original y del puente final. Una de las cosas que se hizo, gracias también a las conversaciones con los responsables técnicos locales, fue cambiar la funcionalidad del puente. El puente se podía poner una señalización con semáforos bypass, de tal forma que es para ambos sentidos, pero se dejó un carril único y se amplió las veredas para las zonas peatonales. Esto da mayor mucha seguridad porque es un puente que al final está en una ciudad, en una zona de tránsito peatonal habitual. Aquí el refuerzo del arco. Aquí algunos planos de los refuerzos que hicimos en los arcos. Estos serían más detalles en cada sección, que eran diferentes. Todos los planos y todas las armaduras se tuvieron que hacer durante la ejecución. Se tuvo que hacer un proyecto de ejecución. Bueno, aquí unos esquemas de refuerzo de losa. Ya hemos dicho que aprovechamos el canto de la carga muerta para poner una sobrelosa, y se añadió un pretil urbano para separar la zona de tránsito peatonal de la zona de tráfico. Finalmente, el refuerzo que se realizó en las vigas longitudinales o largueros, y además de estas actuaciones se añadieron actuaciones de dos tipos, ¿no? Sobre todo del punto de vista de conservación contra el agua. Se implementó el tablero, se instaló sistemas de drenajes y se hizo un reasfaltado, y por otra parte se hicieron temas patrimoniales. Patrimonio pidió que se mantuviesen las impostas, que se mantuvieran las barandillas y que se mantuvieran los bordillos originales, que eran de piedra. Entonces se incluyeron en el diseño estos elementos para que compatibilizar, además de la apariencia histórica, que era un tema que también hubo que respetar, ciertos elementos originales. Bueno, hemos contado ya, estamos en conclusiones, hemos contado que fue una obra de emergencia, y hemos contado un poco la problemática que hubo de activación de una obra no prevista. También hemos hablado del tema de cargas. Finalmente el puente quedó diseñado para camiones de 40 toneladas, pero quedó limitado con una señalización a camiones de 10 toneladas. Es muy importante, no lo he contado, que conocer que el puente une una zona de Tenerife que solo tiene acceso por este puente, y que además en verano esa zona es una zona un poco desértica, tiene necesidad de traslados de agua en cisternas. Entonces, nosotros durante la obra tuvimos que dar paso a camiones cisterna con el puente semi-reforzado, que también fue una de las cosas bastante complicadas de gestionar. Bueno, y por último, una cosa obvia es, al final hemos conseguido hacer un proyecto de reparación donde hemos respetado la estructura y el diseño de un puente histórico que es patrimonio, es un puente de 1936. Además, hemos conseguido cambiar las cargas de uso de 15 toneladas a 25 toneladas, siendo realmente capaz con 40 toneladas.
y hemos mantenido elementos patrimoniales para tener ese valor histórico que tiene el puente, que es, en esta localidad es un símbolo de la ciudad, ¿no? Y por último, hemos hecho una cosa que parece trivial, pero hemos separado el tráfico de coches del tráfico peatonal, haciendo que el puente tenga mayor utilidad para las personas. Aquí un render del estado inicial y del estado final separado en el mismo ejemplo, simplemente para un poco de explicación de cómo son los refuerzos, y una foto del estado inicial y del estado final. Bueno, me permitiría hablar un poco, hacer conclusiones globales. Creo que la mejor inversión desde el punto de vista del desarrollo sostenible es el mantenimiento de estructuras existentes. El ejemplo anterior es un ejemplo perfecto para Chile. De hecho, incluso ampliar funcionalidades. O sea, no hay ningún problema por poder aumentar el ancho del tablero, o sea, este tipo de situaciones. Que, bueno, hay que buscar soluciones adaptadas, sobre todo en puentes patrimoniales, que el tiempo es oro. Al final, el trámite administrativo hizo que se tuvo que hacer una hora de emergencia, que las inspecciones son la única forma de tener información para poder hacer los proyectos, son necesarias y son muy importantes, es la única forma de saber el estado real de los puentes. Y por último, que, bueno, que el mantenimiento preventivo, incluyendo, por ejemplo, el tratamiento de hormigón, pues al final, y hablando de, por ejemplo, inhibidores, revestimientos, al final es una forma de aumentar la vida útil de los puentes. Nada, un pequeño vídeo, no sé si podemos verlo. Ahí podemos ver el puente en estado inicial, la gente trabajando, cómo se hizo el refuerzo y la proyección de los arcos, con mortero de alta resistencia, y un poco el estado final del puente. Pues nada más, muchas gracias. El tránsito del puente, ya que mencionó, ¿verdad?, que era la única vía de acceso a la localidad. El puente quedó cerrado en la activación de la emergencia y se pudo abrir cuando llegamos a evaluar la capacidad remanente del mismo para ciertas operaciones, solamente, como comentaba, para cisternas puntuales. El resto de tráfico no se permitió y se permitía solo el tráfico peatonal. Y en la misma línea, pregunta de seguridad vial, no sé si te tocó ver ahí la selección de los sistemas de contención para separar el tráfico peatonal. No sé si nos puedes comentar algo de esa parte. Sí, en la normativa española de pretiles clasifica los pretiles en función del riesgo de caída, de la velocidad del tramo y de ciertos parámetros de si, por ejemplo, hay curvas antes de entrar en el puente y demás. Y la posibilidad, el riesgo de caída. También no es lo mismo un puente donde la caída del vehículo es con más altura o menos altura, y si hay una carretera abajo o no. Bueno, es un puente que está en una zona dentro de ciudad, se considera una velocidad máxima finalmente de 40 km/h, es muy pequeña, hay semáforos a entrada y salida, y al final se optó por un pretil que es peatonal. Entonces es un perfil tubular que aguanta una serie de cargas, no recuerdo ahora mismo el valor, pero creo que son 20 toneladas a 50 km/h. Gracias, Pablo. Hay una pregunta aquí de tipo estructural. Para estos puentes de gran antigüedad, ¿verdad? ¿Se realiza alguna corrección por cargas cíclicas? ¿Un descuento por temas de fatiga? ¿Un estado límite asociado a eso?
Se realizó todas las comprobaciones de la normativa, pero en este caso no acreditaba un problema de fatiga. El problema principal del puente fue un problema de durabilidad, donde la carbonatación había llegado a la armadura y ya estaba en un estado muy grande, y de hecho había cloruros. De hecho, una parte que me han contado en el proyecto, pero no creo que esa es la pregunta anterior, fue que se extrajo el hormigón carbonatado, se aplicaron unos inhibidores de corrosión que permiten aumentar la durabilidad del hormigón ya dañado, y luego al hacer la reparación también se eligió porque dotaba de una nueva capa de mortero con mucha permeable y con una capacidad para que digamos, la estructura original quedase protegida de cualquier agente externo. Entonces, parte de la elección de la reparación fue la protección de la estructura. Perfecto. Y una pregunta que quizás es para los dos expositores primeros, para el profesor Chanak y para Pablo. Pensando en que las soluciones planteadas fueron en acero, ¿se consideró, o quizás por qué no se fue por el camino de los FRP, las barras embebidas cerca de la superficie, o soluciones de ese tipo que pareciera la década pasada quizás haber sido la más frecuente? O sea, en el caso del puente de San José, la reparación con fibras, que es una solución segura que hay que tener en el abanico de las posibilidades, en este caso no se propuso por dos razones. Uno es que es una tecnología en Chile, por lo menos, entre comillas, incipiente, ¿ya? O sea, se está aplicando, pero todavía no tiene uso masivo, y no queríamos incluir algo que tiene pinta de innovador, o piloto, o complicaciones, ¿ya? Queríamos usar algo que tal vez está un poco más establecido. Y por otro lado, también tiene sus limitaciones el refuerzo con fibra, que es particular porque tiene un comportamiento más frágil que el hormigón armado. Entonces, a lo mejor en este caso específico, lo analizamos muy brevemente, a lo mejor no hubiese sido suficiente. Entonces sí o sí hubiese sido necesario añadir el procesado exterior. De todas maneras. En mi caso, en el proyecto de Tanana, el estado químico del hormigón obligaba a replicar cierta cantidad de área, entonces, digamos, además había un tema de patrimonio, aunque bueno, la fibra de carbono puede quedar oculta y digamos, una vez hecho el revestimiento no se observa una diferencia con el hormigón armado, pero con el replicado teníamos una área suficiente para poder armado pasivo. Además, la cuantía de armado era importante, y cuando las cantidades son importantes hay una comprobación en la normativa 5440 que te pide que la capacidad del armado original sea al menos una capacidad, y no se cumplía. Claro, por lo menos no puedes subir más del 30% de la capacidad inicial, claro. Pero de todas maneras, en la otra presentación que hicimos, sí hicimos un refuerzo con fibra de carbono y con pretensado exterior, y la verdad es que la combinación de un refuerzo activo y pretensado exterior muchas veces para configuración de servicio resultan necesarias. Seguimos todavía con una pregunta para Pablo. En la experiencia internacional de España, ¿qué se está haciendo con los puentes que salen del uso? Pensando en la realidad local, tenemos el puente ferroviario que está siendo reemplazado por un puente moderno, nuevo, doble vía, excelente, y va a salir de uso este puente de 140 años, precioso, histórico, que quizás la respuesta va a ser desmantelar. No sé si ahí en la experiencia en España es distinta, si nos puedes contar ahí algo de lo que has visto. Claro, la realidad es que la experiencia en España es variada. Hay veces que el coste de mantener la estructura es muy alta y la zona donde está no merece esa clasificación, pero si el puente tiene cierta antigüedad y forma parte del patrimonio, sí que es obligatorio mantenerlo. Es usual, por ejemplo, hay líneas de ferrocarril antiguas en España que se han convertido en ciclovías, como referencia. Sí, aquí creo que hay varios locales que apuntan a esa idea.
¿Quién lo mantiene? ¿Quién mantiene el puente en el largo plazo? En el caso en España, en ese aspecto, las administraciones, cuando se hace una reparación, al final queda una administración a cargo del puente. Entonces, si hay un interés, digamos, turístico, suele ser el ayuntamiento o ya sale del Ministerio de Obras Públicas y se deriva a una administración local, porque se considera que no es ya parte de, digamos así, de la parte de carreteras. Sí, en este caso tendría que salir de ferroviarios a seguramente una gobernación o algo por el estilo. Y muchas gracias. Y seguimos con las preguntas para Marcelo. Hay varias preguntas que apuntan a esencialmente la misma idea. En esta idea de